una breve explicación del tema que tienen que trabajar ahora en estos días. Bueno, lo que vamos a trabajar en esta unidad es todo el proceso del encuentro de dos mundos, o sea, de la llegada de los europeos a América, la expansión sobre América, la ocupación territorial, política y militar. Lo primero para decir, bueno, la expansión a partir de lo que vimos entre los siglos XV, XVI, se producen muchos adelantos de navegación, surgen las carabelas, decíamos que se movían gracias a la fuerza del viento, instrumentos como el astrolabio, la brújula, el cuadrante, que les permiten a los marinos alejarse de tierra, desenterrarse mar adentro. Bueno, estos adelantos en navegación, de alguna manera, lo que hacen es que los europeos se animen a explorar nuevas regiones a las que no habían llegado nunca. Pero hay otra motivación, y es que en 1453 los turcos invaden Constantinopla, cae el Imperio Romano de Oriente en manos de los turcos. Y a partir de acá, el mar Mediterráneo también va a quedar en manos de los turcos, es decir, los europeos ya no van a poder navegar por el Mediterráneo para comerciar con el Asia. El comercio con el Asia, con la India, era muy, muy importante para los europeos porque de ahí ellos obtenían algunas cosas que no se fabricaban en Europa, por ejemplo, las telas finas, las sedas, se traían de Oriente, determinadas piedras preciosas y lo más importante de todas, las especias. La pimienta, clavo de olor, bueno, todas las especias que servían para conservar la carne. Pensemos en una época donde no había ni heladera, ni corriente. Entonces, animal que se mataba o se consumía o la carne se podría porque no había manera de conservarla. Entonces, las especias, el uso de la sal y las especias combinadas, vieron como hacen hoy en día en las carneadas del campo, que por ahí hacen los jamones o las bondiolas y duran de un año al otro. ¿Por qué duran? Porque a esa carne se la puso en sal, se la puso con especias y eso hace que la carne se conserve. Vuelvo a decir, las especias eran muy necesarias para conservar la carne. ¿Qué pasa? Con la invasión del Imperio Turco quedan cortados tanto los caminos comerciales por tierra de Europa a Asia, como los caminos por mar, por el mar Mediterráneo. Entonces, ahí esto hace que los europeos decidan salir a explorar nuevos territorios buscando otra forma de llegar a Asia, que no sea el Mediterráneo. Es así que el primero que arranca es Portugal, que comienza a costear todo África, costea todo África, lo rodea y llega hasta la India para poder comerciar. Bueno, en el caso de España, una vez que se unifican todos los territorios bajo los reyes Fernando e Isabel, también, obviamente, como todo país europeo, que tenía este interés de seguir comerciando con Asia. Entonces aparece Cristóbal Colón, que era un marino genovés, que él tenía la teoría de que la Tierra era esférica y que navegando hacia el oeste se podía llegar al Asia y retomar el comercio con Asia. O sea, Colón no quería descubrir América, ni es más, se murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Él lo que quería era llegar al Asia. Bueno, pero bueno, vuelvo a decir, es una época donde se sabía muy poco de la geografía del mundo, no existían los mapas que existen en la actualidad, se desconocía que el continente americano existiese, nadie se había animado a internarse en el océano, alejarse tanto de las costas, entonces
todo era un gran signo de pregunta. Por otra parte, había teorías que venían de la Edad Media que eran muy locas sobre la Tierra. Se pensaba que la Tierra era plana y era sostenida por una tortuga gigante o por 4 elefantes gigantescos. Es decir, esto de que la Tierra era redonda era casi una teoría más. Bueno, Colón le ofrece primero su proyecto de navegar hacia el oeste para llegar al Asia por otro camino. Portugal lo rechaza porque obviamente ellos ya habían logrado llegar al Asia costeando África, aunque tenían un vueltón bastante grande, tenían que costear todo un continente, pero habían encontrado otra manera de llegar. En cambio, los reyes españoles, si bien primero rechazan, después le aceptan. Y es más, toman esta expedición con un sentido, una justificación religiosa. O sea, los nuevos territorios a los que se llegara, España iba a llevar la verdadera religión, que era la religión católica, iba a evangelizar a los pueblos que vivieran en esos nuevos territorios que se conquistaran. Esa es la justificación religiosa. Y por otra parte, España, a diferencia de Portugal, que por ahí lo que le interesaba era más el comercio, por eso, por ejemplo, todo África, Portugal va instalando factorías de comercio por por medio de las cuales, digamos, compraban oro, el marfil o esclavos que después vendían en Europa, pero no les interesaba demasiado asentarse o explorar tierra adentro. En cambio, España sí. La idea es explorar los territorios, la idea es imponerse militarmente, imponerse políticamente, que es lo que va a hacer en América. Incluso España no solo se va a imponer militar y políticamente sobre los pueblos indígenas, sino que además les va a imponer su propia lengua, los va a obligar a hablar el castellano. ¿Sí? Bueno, les decía entonces, la corona española acepta financiar el viaje, eh, se organizan 3 carabelas, la famosa Santa María, la Niña y la Pinta, están los hermanos Pinzón, que eran también marinos, comerciantes que invierten en el viaje. Fueron muy pocos los que se animaron a viajar con Colón, porque era un viaje hacia la nada, no se sabía hacia dónde iban ni si iban a llegar vivos. Era un viaje basado en teorías, digamos, pero que como nadie había viajado a esas regiones, no se podían confirmar. Entonces se dice que de las 80 personas, los 80 marinos que viajan en esas carabelas, la mayoría fueron sacados de las cárceles, delincuentes sacados de las cárceles que total, si se morían no tenían nada que perder porque estaban encerrados. Las carabelas parten un 3 de agosto de España, del puerto de Palos, y llegan el 12 de octubre de 1492 a la isla Guananí, a la que automáticamente los españoles denominan San Salvador, en la zona de Centroamérica. Esta es otra cuestión de los españoles. Los españoles a todo lugar que llegan le dan un nombre nuevo. Nombres que tienen que ver o con los reyes, con la corona o con la religión, porque España es catoliquísima, es la defensora acérrima del catolicismo. Entonces vamos a ver que todos los nombres tienen que ver con eso. Santa María del Buen Aire, Buenos Aires, por ejemplo. Los que tienen que ver con, San Salvador, esta que llegan, los que tienen que ver con los reyes, Fernandina, Isabela. Bueno, lo cierto es que, vuelvo a decir, el 12 de octubre de 1492, Colón llega a América y toma contacto por primera vez con los indígenas, que en la mayoría de los casos los creen dioses. Primero porque jamás habían visto barcos como las carabelas de ese tamaño, de esa dimensión. Segundo, por el aspecto mismo el aspecto de los conquistadores, esas armaduras de metal, los cascos con penachos y demás, tenían en algunos casos parecidos con representaciones de los dioses indígenas, entonces los creen dioses.
en un primer momento les brindan todo, o sea, comida, un lugar para dormir y demás. Después, obviamente, los españoles venían también muy alimentados por la codicia, es decir, por obtener oro, plata, piedras preciosas. Entonces, comienzan a maltratar a los indígenas justamente en busca de estas riquezas que ellos ambicionaban y después obviamente los indígenas se van a rebelar, sonsos no eran. Bueno, otra cuestión tiene que ver con cómo se reparte las nuevas tierras conquistadas, ¿está? Porque como Portugal también era otro país conquistador, también ambicionaba tener parte del territorio americano. Entonces, se le pide intervención al Papa, el Papa da primero la bula intercaetera, que marca desde la isla de Cabo Verde, o sea, hasta España, un poquito más abajo, medio ahí al sur, la isla de Cabo Verde, hacia el oeste, 100 leguas le iban a pertenecer a Portugal y el resto a España. Pero Portugal no acepta este trato, ¿por qué? Porque 100 leguas llegaban al océano, no llegaban a ocupar, digamos, parte del territorio americano como ellos querían, que todavía ni se llamaba América, obviamente, sabía que era un territorio nuevo. Entonces, Portugal reclama y se da lo que se llama el Tratado de Tordesillas en el año 1494, o sea, sería 2 años después del descubrimiento de América. Este Tratado de Tordesillas estipulaba que a partir de la isla de Cabo Verde, ahí se contaban 360 leguas hacia el oeste. ¿Está? El territorio que llegaba a esas 360 leguas pertenecía a Portugal y todo el resto era para España. Con esto va a pasar que Portugal va a pasar a tener derecho sobre una partecita del territorio que es la zona de Brasil. Por eso en el 1500 va a llegar Cabral, un portugués, a esa región de Brasil a ocupar. El tema es, yo quería que ustedes presten mucha atención al mapa, porque fíjense, ustedes vieron que hoy por hoy en América, Brasil es el único país en el que se habla portugués porque justamente fue colonizado por los portugueses y es el país más grande en extensión de América Latina. Ahora, fíjense una cosa, este mapa, a ver si lo pueden visualizar ahí, se ve feito. Bueno, acá, ese pedacito amarillo que se ve ahí era el de la línea de Tratado de Tordesillas, o sea, ese pedacito chiquito amarillo que se ve era lo que le hubiese correspondido a Portugal del territorio de Brasil, nada más que eso. Lo demás, por ley, Tratado de Tordesillas le pertenecía a España, pero Portugal, ¿qué hace? Comienza a adentrarse en la selva amazónica y ocupar cada vez más territorio, cada vez más territorio, cada vez más territorio, que pertenecía a España, pero se lo saca. Por eso es que en la actualidad Brasil tiene esas dimensiones tan grandes, porque fue territorio que le fue chiflando, digamos, le fue sacando a España y que España no reclamó. Si bien, bueno, durante mucho tiempo va a haber conflictos limítrofes. Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, a Colón, cuando recién, antes de partir de viaje, Colón firma junto con los reyes españoles lo que se conoce como capitulaciones de Santa Fe. Esas capitulaciones estipulaba de encontrarse nuevos territorios con riquezas que le iba a pertenecer a Colón y que le pertenecía a los reyes, es decir. Y ahí, bueno, a Colón la realidad es que le prometen el oro y el moro, el 10% de las ganancias, lo nombran virrey, gobernador general, almirante general, almirante general y hereditario y vitalicio y qué sé yo cuánta cosa más. Le prometen, digamos, el 10% del beneficio de las riquezas que encontrara, pero la realidad es que después, con diversas excusas, dimes y diretes, las capitulaciones de Santa Fe no se van a cumplir.
Es decir, a Colón no se le va a dar todo lo que se le prometió. Cuando los reyes españoles ven que en este territorio, si bien no era Asia y no estaban las las especias y las piedras preciosas, sí había otras riquezas importantes, sobre todo en oro y plata, en lo que eran el imperio azteca y el imperio inca, sobre todo, tenía una riqueza en oro muy importante y en plata. Entonces ahí ya empiezan a dar marcha atrás con todo lo que le habían dado y es más, incluso llegan hasta encarcelarlo. Colón, además de este viaje de 1492, realiza 3 viajes más a América. Es decir, vuelve a España, informa de los nuevos descubrimientos y esta vez sí le dan mayor cantidad de barcos y mayor que 1.400 hombres, mucha mayor cantidad de personas, para que él vuelva a viajar, vuelve a viajar, explora, explora toda la zona del Caribe, las islas del Caribe, todo el norte de Sudamérica, es decir, explora parte, digamos, una partecita del norte, nuevos territorios. Pero vuelvo a decir, no consigue todo lo que se le había prometido. Incluso entre un viaje y otro es hasta encarcelado porque tiene un levantamiento de sus hombres que le cuesta mucho controlar y al final lo terminan castigando a él. ¿Qué otra cosita, chicos? A ver. No, nada más. Me parece que hasta por ahí andábamos. Bueno, otra problemática que tenían los reyes españoles es cómo administrar políticamente los nuevos territorios. Entonces, lo primero que hacen es crear 2 instituciones. Una es el Consejo de Indias en 1524. En el caso del Consejo de Indias, eh, era el que se encargaba de elaborar las nuevas leyes para los nuevos territorios conquistados, el que asesoraba al virrey y demás. Y después estaba la casa de contratación que se ocupaba de toda la parte comercial, de los barcos que iban a viajar a América, de la gente que iban a viajar a América, o sea, se cuidaba mucho el tema de la pureza de raza, que los que viajaran no tuvieran otras religiones que no fueran la católica. De hecho, los barcos ya van a ir con sacerdotes con la función de evangelizar. En América los jesuitas tuvieron una función importantísima en la parte de evangelización, de convertir a los indígenas al catolicismo y de hacer que abandonaran las religiones que ellos tenían, porque eran politeístas. De hecho, una de las estrategias que usaban era usar los mismos lugares de culto, es decir, donde los indígenas tenían templos en honor a sus dioses, ellos destruían esos templos, no dejaban, rompían todo, no dejaban ni una sola piedra, pero en ese mismo lugar de culto construían las iglesias católicas. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a ir a rendir culto a ese lugar, entonces mantiene. Bueno, muy utilizadas también la música, las imágenes religiosas, las historias, las narraciones de historias de vírgenes, de santos, del Antiguo, del Nuevo Testamento, todo va a ser usado porque la idea es enseñarles a hablar el castellano y enseñarles lo que para ellos era la verdadera religión. Es más, los indígenas, por los reyes españoles, son considerados súbditos, al igual que los ciudadanos españoles, súbditos de los reyes, pero son considerados menores de edad. ¿Por qué menores de edad? Porque al no conocer la verdadera religión, que era la católica, eran considerados casi como niños. Por lo tanto, se los va a poner bajo el cuidado y el control de un encomendero que siempre era un español. ¿Está? Es un poquito, esto también sirve para justificar la dominación, obviamente. En el tema de dominación hay un lingüista, el primer lingüista en la historia de la literatura, que es Nebrija, el primero que escribe una gramática de la lengua, que él sostenía que la lengua es compañera del imperio, es decir, el imperio que impone, se impone militarmente
políticamente sobre otras poblaciones, a su vez impone su lengua. Si ustedes lo miran ahora, ¿cuál es la lengua más hablada en el mundo? El inglés. ¿Cuál es el país más poderoso del mundo? Estados Unidos. ¿Qué lengua habla? Inglés. La lengua es compañera del imperio. Bueno, y hasta acá estamos. Otra institución que instaura España es la Real Audiencia, que era para controlar de alguna manera toda la parte de justicia, para juzgar un tribunal de justicia y un tribunal de vigilancia, para juzgar y condenar en casos de delitos. Bueno, y se van a establecer en primera instancia dos grandes virreinatos, uno en México, el Virreinato de Nueva España, y el otro en el Perú, el Virreinato del Perú, que no es casualidad, porque los dos primeros virreinatos surgen ahí y porque ahí estaban las ciudades más populosas, más pobladas y las mayores riquezas, que era aquello a lo que los españoles aspiraban, pero eso va a venir después. Bueno, otra cuestión es, como para charlar, ¿quiénes fueron los primeros en ir a América? Los primeros adelantados, los primeros conquistadores españoles. ¿Eran los que en España estaban muy bien? Los que tenían muy buena posición económica, política, social. No, la mayoría de los que van a América son los que se llamaban segundones. ¿Quiénes eran los segundones? O sea, en España estaba la ley de mayorazgo. Para que las fortunas no se dividieran, o sea, a ver, supongamos que un noble, les doy un ejemplo, tuviera 10.000 hectáreas. Ese noble tiene 10 hijos, porque en aquella época no había ni anticonceptiva, ni DIU, ni profiláctico, nada que se parezca, o sea que los matrimonios tenían muchos hijos. Ese noble tenía 10 hijos. Si ese noble le legaba a cada hijo por partes iguales, de 10.000, cada hijo heredaba 1.000. Y si ese hijo tenía a su vez otros 10 hijos y le heredaba por partes iguales, cada hijo ya iba a heredar 100 hectáreas y la fortuna familiar se iba achicando cada vez más. Entonces ponen lo que se conoce como ley de mayorazgo. ¿Qué dice la ley de mayorazgo? El hijo varón mayor hereda toda la herencia de su papá. Y ese hijo mayor se va a encargar de los otros hermanos varones y mujeres, de darles la dote a las mujeres si se casan y buscarles una buena ubicación a los varones. Bueno, ¿qué pasaba? Cuando ese hijo mayor era buena gente, se ocupaba de que todos sus hermanos tuvieran una buena posición y un buen lugar en la sociedad. Si era medio mal llevado, y vos eras el hijo segundo, o sea, no habías nacido primero, estabas sonado porque quedabas a la buena de Dios. Entonces, muchos de los que vienen a América a conquistar América eran justamente esos hijos segundones, hijos de nobles, de gente de clase alta, pero que no tenían demasiado acceso a las riquezas y al poder que sí tenía el hermano mayor. Entonces, ¿a qué vienen a América? Justamente en busca de fama, de honra, de buen nombre y de riqueza fácil, por eso tanta codicia. Bueno, hasta acá, chicos, es la parte que estamos entrando. Espero que este video les sirva para entender mejor el tema. Besitos, nos estamos viendo.